El carácter público punto a favor para su uso en el ámbito científico. Imaginémonos que alguien realiza un gran descubrimiento, pero nadie más en el mundo puede repetir esa experiencia que hizo el descubridor. En ese caso, el hallazgo quedaría reducido a una cuestión de fe. ¿Se le cree o no se le cree a quien hizo el descubrimiento? Justamente una característica propia de la ciencia es que lo que alguien descubre puede ser replicado por otro para comprobar eso que el primero ha enunciado. Ahí es donde entra en juego el software libre, porque si un hallazgo depende de qué herramienta se utiliza para hacer ese hallazgo, bueno, otro no lo va a poder replicar a menos que tenga la misma herramienta. Esa característica de poder disponer del mismo medio para poder hacer una experiencia es un punto fuerte del software libre sobre el cual vamos a hablar con más detalle próximamente. Pero para poder abordar ese tema primero tendríamos que repasar de qué hablamos cuando hablamos de ciencia. Y en ese sentido ahora vamos a ver un poco sobre los conceptos de ciencia y los conceptos de método científico. Como todo lo que vemos aquí, no hay una verdad única, pero sí hay fundamentos, y detrás de esos fundamentos lo que buscamos es que cada uno tenga elementos para formarse su propio juicio. Bueno, desde qué es la ciencia hay muchas definiciones y de hecho estamos dentro del ámbito de la filosofía más precisamente, y en ese sentido vamos a tomar uno de los muchos, que es el autor Mario Bunge, un matemático argentino y filósofo que se ha destacado en el ámbito del estudio de las metodologías científicas. Sus puntos de vista también son particulares y uno puede o no coincidir, pero si hay algo que es claro es que no se puede ignorar la postura de este autor y por lo tanto, y dado que también se utilizan mucho sus referencias científicas dentro del ámbito de la informática, lo vamos a tomar como a todo provisoriamente como nuestra referencia. ¿De qué se trata entonces la ciencia? Es un tipo de conocimiento que se caracteriza por ser sistemático, es decir, no es al azar, no es en cualquier dirección, sino que hay un método para poder llegar a construir ese conocimiento. Es de carácter racional porque las operaciones mentales que se usan para poder generar esos conocimientos tienen que ver con la razón. Es verificable, es decir, es algo que distintas personas pueden comprobar que es así, no solamente uno a través de algún tipo de visión personal, y según Bunge, en todo caso acá es donde podría haber más polémicas, es de carácter exacto. Esos textos, el texto base para estos temas es la ciencia, su método y su filosofía. ¿Qué es lo que busca la ciencia? También ahí hay una cuestión debatible. Así que provisionalmente, como en todo, vamos a tomar algunas definiciones. Giroux y Tremblay dicen de que lo que busca la ciencia es trazar un retrato lo más fiel posible de la realidad, descubrir los móviles de los actores sociales y explicar las relaciones entre los fenómenos y sus determinantes. Estos autores intentan acá dar una definición que comprende lo que habitualmente se suele hacer como una separación entre las ciencias duras y las ciencias blandas, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Acá este enfoque que dan Giroux y Tremblay apuntan a una definición que comprenda todas esas formas de hacer ciencia. Entonces, ¿qué elementos hay de lo que realiza la ciencia? La ciencia busca describir y comprender, y de hecho hay quienes hacen más hincapié en un punto de vista que en el otro. Algunos dicen que lo más importante es describir y otro que lo más importante es comprender. Otra forma de verlo u otro de los aspectos que se suelen mencionar como una característica de lo que busca hacer la ciencia es el de explicar, es decir, poder decir por qué algo es como es, por qué se produce de esa manera. Y dentro de ese aspecto hay
dos puntos a tener en cuenta. Uno, por un lado, dar cuenta de un fenómeno, es decir, poder informar, explicar en el sentido de narrar, contar por qué se produce un fenómeno. Y el otro es poder predecir fenómenos que aún no han ocurrido. El que se ve ahí en la imagen es justamente un autor, un matemático, Henri Poincaré, que él precisamente destacaba como un punto central dentro de la ciencia su capacidad de predecir fenómenos. Bunge también le da, así como vimos en el comienzo, algunos puntos que son características de la ciencia. Él enumera una serie de cualidades según las cuales, para Bunge, son las que debe contar la ciencia. Por un lado está la racionalidad. ¿Y a qué se refiere con racionalidad? A que se toman en cuenta conceptos, juicios y razonamientos y no sensaciones, sentimientos u opiniones. La idea de concepto, para simplificarlo, por supuesto todo esto sería materia de mucha más discusión, incluso que excede de hecho mi propia formación, pero como para reducir un poco el ámbito de dispersión, pensemos en los conceptos como cosas, objetos, sobre las cuales uno tiene una forma de referirse a ellos. Juicios se refiere a sentencias, a expresiones sobre las cuales uno puede o vale decir que sean verdaderas o que sean falsas. Y razonamientos son las operaciones que se pueden realizar con ese tipo de juicios o sentencias. Otra cualidad es la sistematicidad, es decir, tiene que haber procedimientos para la ciencia que sean rigurosos y tiene que haber una forma de informar los resultados de la investigación científica. Por otro lado, algo que también es un aspecto debatible es el carácter de general. Para Bunge, la ciencia tiene que aspirar a la generalidad, es decir, establecer leyes y establecer principios. Como hay muchos ámbitos del conocimiento donde la generalidad es inaplicable, este punto es uno de los más fuertemente cuestionados en cuanto a la visión de ciencia. De todos modos, como dijimos, acá estamos tomando un autor que brinda muchos elementos como para que cada uno se forme también su propia punto de vista, pero con fundamentos. Otra cualidad que remarca Bunge es la fiabilidad. Y dentro de eso hay dos aspectos que él destaca, la verificabilidad y la falsación. Que algo sea verificable se refiere a que otra persona o la misma persona en otro momento puede comprobar el hecho que está enunciando. Es decir, yo hago una afirmación científica sobre algún objeto, sobre alguna cosa, y un tiempo después puedo volver a comprobar que es así, u otra persona puede hacerlo. Y la falsación, un concepto que proviene de un filósofo llamado Karl Popper, es que los enunciados científicos deben poder someterse a una prueba que también pueda demostrar que sus afirmaciones son falsas, son equivocadas. Y bueno, y de todas estas cualidades, seguramente la última, sobre la cual vamos a volver después, es la más cuestionable, la objetividad. ¿Por qué decimos o ponemos entre signo de pregunta de la objetividad? Hay una cierta lectura, si se quiere, ingenua sobre que una investigación científica es ajena a los intereses, a las pasiones, a los pensamientos, a las ideologías de quien la realiza. Y sin embargo, si uno mira un poquitito más respecto de las características de la investigación científica, de mínima va a poner en tela de juicio este término de objetividad. Por un lado, el investigador puede tener algún interés en el resultado de la investigación. Es decir, si yo quiero que la investigación resulte de determinada manera o me conviene que el resultado de investigación sea tal o cual, es posible que yo elija
las experiencias, seleccione los resultados que sean favorables a lo que yo estoy afirmando. Digamos, hay incluso investigaciones sobre cómo aquellas investigaciones, valga la redundancia de la expresión, relacionadas con productos farmacéuticos, suelen dar mejores resultados sobre la efectividad de determinado producto cuando son financiados por quien los produce. Es decir, si una empresa farmacéutica pone plata a unos investigadores para que investiguen si es que el producto que ellos desarrollan cura tal cosa, resulta de que las investigaciones bancadas de esa forma dan muchas más veces resultados positivos que las que no tienen ese tipo de financiamiento previo. Por otro lado, cada vez que uno investiga algo, no investiga de la nada, no es que uno tiene el cerebro completamente vacío y empieza a llenarlo a partir de las experiencias. Uno tiene de antemano cosas que da por ciertas, esas son las asunciones. Tiene conceptos previos, uno da por ciertas un conjunto de cosas que están relacionados con aquello con lo que yo quiero investigar. Y por otro lado, el investigador tiene un cuerpo de conocimiento sobre el tema, mayor o menor, conformado a lo largo de su historia o de su contexto de investigación, que también va a ser parte de lo que incida en cómo se realiza una investigación, que a dónde se mira cuando se hace una investigación. Sobre todas estas cosas, cuando abordemos el tema particular del software libre, tanto como objeto de estudio como herramienta para realizar investigaciones, vamos a ver un poco más de ejemplos sobre estos temas. Lo que decía hace un rato, toda investigación implica un recorte de lo que uno quiere estudiar. No se puede estudiar la totalidad de todo todas las veces. De hecho, nunca se puede investigar una totalidad. Uno dice, cuando va a investigar, elige a dónde va a mirar, qué cosas va a poner bajo análisis, bajo experimentación. Cuando realice esa investigación, va a tomar algunas características que tenga aquello que está estudiando. Digamos, supongamos que está investigando un objeto. Bueno, se mirará su tamaño, su forma y su color, digamos. Pero podría tomar el peso, podría tomar el olor, podría tomar una serie de atributos. ¿Cuáles cree el investigador que son los que tienen que ver con lo que uno quiere investigar? Va a ser parte del proceso de investigación y eso siempre está presente. Y por otro lado, y esto si se quiere es meterse en los extremos más obtusos de la filosofía, decir qué cosa es real y qué no es algo obvio. Pareciera que sí, porque mal que mal todos asumimos unas ciertas cosas como reales. Pero digo, hoy podemos ver que hay gente que no cree en los virus o que cree que los virus no son realmente un peligro, o hay gente que asegura que las vacunas tienen chips incluidos u otras afirmaciones de ese tipo. ¿Dónde está lo que es real? Bueno, no es tan obvio, si se quiere, algo que pone en tela de juicio esa cuestión es una película que es muy conocida, particularmente en los ámbitos informáticos, como es Matrix, donde la realidad que damos por cierta las personas resulta en realidad ser una simulación de una computadora.